Bueno, primeramente vamos a ver cómo funciona el formato Excel de nómina. Recuerden que nos vamos a ir a Google Chrome y en Drive, que ya tenemos aquí el link directo, nos vamos a ir a mi unidad. Permitan que cargue y en mi unidad vamos a ir a la carpeta de nóminas. Aquí es donde se encuentra el formato de nóminas. También recordamos que existe un respaldo en la carpeta de formatos y que si modificamos hay que hacer también una modificación en el de respaldos o una copia para que se mantenga guardado en ambos lugares. En caso de que se llegara a borrar o alguien llegara a mover aquí, pues ya se tiene un respaldo del formato. Bien, ya que ya ha abierto nuestro formato de nóminas, primeramente aparece por ejemplo el número de nómina. Realmente aquí no es necesario llenar, modificar nada debido a que no tiene ninguna fórmula. Aquí simplemente se puede poner el número de la nómina, sea la 1, la 10, la 15, la 20, la 50. Pues ya únicamente se va poniendo el número de la nómina. También en la parte de fecha no tiene ningún formato ni fórmula, entonces simplemente esta se puede dejar estar y se llena igual con las fechas. Aquí en empleado, por ejemplo, si tenemos se llama condicionante, una lista, por así decirlo, y en esta lista, nada más permítanme un momento en lo que carga. Aquí por ejemplo nos despliega la lista de los empleados, está cargando. Aquí aparecen por ejemplo los empleados de este momento. Entonces, ¿cómo podemos hacer nosotros visibles esta lista? Bueno, recordemos que primeramente tenemos aquí una pestaña que se llama empleados. Y si nosotros la abrimos, nos permite ver los empleados disponibles. En este caso, aquí también tenemos un espacio para añadir más empleados. ¿Y cómo conseguimos que estos se hagan visibles? Bueno, primeramente vamos a agregar un empleado más. Aquí el empleado va a ser Matilde. Ya que ya está el nombre agregado, y vamos a ir a nóminas nuevamente. Y aquí en empleado le vamos a dar a datos ahora y vamos a validación de datos. Esta validación de datos es para que se puedan seguir, para que sigan ampliando los nombres de los empleados. Abrimos validación de datos y por ejemplo aquí nos dice intervalos a celda en la nómina, criterios, lista para a partir de un intervalo. Este intervalo pues ya vimos que está en la pestaña de empleados, entonces por ejemplo aquí podemos darle en mostrar la lista y aparece el C9. Recordemos que agregamos un nombre abajo de Ana, entonces debe ser ahora la C10. Si nosotros le damos en aceptar, ya aquí le podemos dar en guardar, no se le mueve nada más. Y entonces cuando nosotros seleccionamos la flechita ya nos va a aparecer el nombre de Matilde, porque hemos ampliado el rango en el que se van a mostrar nuestros datos. Si por ejemplo lo único que queremos hacer es modificar el nombre de alguno de estos empleados porque tal vez alguno ya se retiró y ya no es necesario agregar otro nombre abajo, simplemente por ejemplo Ana se ha retirado, entonces vamos a empleados. Y en Ana lo vamos a cambiar el nombre por Karen, que es la nueva persona que tenemos con nosotros. Se da clic a otro lugar, nada más para que se valide la celda y listo. Aquí ya tiene que aparecernos como Karen. Entonces a veces no es necesario ampliar la lista, también se puede hacer más pequeña. Simplemente con que nosotros cambiemos el nombre de alguno de los empleados que se está retirando, no hay más problema. Ahora, por ejemplo, en sueldo base, aquí nos dice que es la celda de 27. La de 27 es la que está aquí en la parte inferior. Eso quiere decir que si nosotros borramos los datos de esta, que es la de 27, pues entonces probablemente ya no nos aparezca arriba el cálculo. Entonces hay que tener cuidado en esa parte. Igualmente aquí la de 27 tiene una fórmula. La fórmula es el total de horas por el pago por hora, y eso por 24 para que nos pueda dar el formato en dinero. Si nosotros le quitamos el 24 por ejemplo, va a ocurrir que ya no nos va a hacer como la multiplicación por las horas. En el total de horas únicamente está sumando los formatos de horas que tenemos aquí a lo largo.
Y pues en pago por hora no hay problema si este se modifica, puesto que solo es un valor. Nosotros le podemos poner 20, 25, 30 y así sucesivamente. Por el momento se va a quedar en 20. Ahora, por ejemplo, también tenemos lo que es los bonos de puntualidad. Este tiene un... su celda dice que es la C115. Igualmente tenemos las comisiones. Y esta, bueno, sí tiene un formato condicional que dice que si A87 es igual a pago completo, este es, el valor verdadero te va a decir que es la E103. Y por el contrario, si el valor es falso, entonces va a decir que se retienen. Igual tenemos la de reparaciones local, que únicamente es el valor que aparece en otra celda. Para mercancía es el valor de una celda, ahí no se modifica nada. Los faltantes y también para los cortes y local, pues realmente son valores de otras celdas que ya están acá abajo. Entonces si llegáramos a eliminar alguna de las tablas que están en la parte inferior, probablemente aquí ya no nos van a dar los valores. Aquí en específica realmente nada más viene el valor de 0, entonces no hay ningún problema. Total de ingresos es la suma de todos los ingresos a lo largo, y total de egresos es igual a la suma de todos los egresos a lo largo. Aquí nos hace falta agregar la línea de abajo, por ejemplo. Le podemos poner es de la E7, se tiene que poner punto y coma hasta la 8, esto es para que el Excel de Google nos lo pueda reconocer. Entonces, por ejemplo, aquí ya nos suma estos dos valores. Y por último, total a pagar es la resta entre los ingresos y el total de egresos. Aquí ya tenemos esto. Entonces podemos bajar a los egresos, por ejemplo, que realmente aquí nos dice que la mercancía puede ser por micas, protectores, y aquí nos da un subtotal que realmente es la suma de todo el apartado de mercancía. Tenemos corte Z y local, que viene siendo lo mismo. Se pueden poner las cantidades por separado. A final de cuentas, en la parte superior el formato de nóminas lo va a sumar todo. También tenemos el de incumplimiento de actividades, que en este caso nos menciona que es, por ejemplo, actividades no concluidas, y aquí se registra cuando un empleado no ha terminado. En caso de que un empleado aquí registre su, digamos, barrer, por ejemplo, de este lado tiene una fórmula que dice si la celda de al lado es igual a nada o a 0 o a ningún valor escrito, se queda como blanco o en nada. Por el contrario, si hay algo escrito, se va a poner la fórmula 1. Recordemos cómo funcionan los valores lógicas: sí, expresión lógica, valor si es verdadero y valor si es falso. Todo separado por punto y coma. Y bueno, en este caso, bueno, aquí he anotado por error una fórmula, simplemente se borra, se pone el punto y coma y ya lo reconoce inmediatamente. Entonces aquí dice se cancela el bono, aquí sería se cancela bono y comisiones. Entonces aquí de esta forma ya hemos condicionado que este texto va a aparecer cuando haya algún valor en estas celdas. Si aquí, por ejemplo, aunque tenga una sola actividad, se cancela automáticamente. Si se mantiene en blanco, se hace el pago completo. Cumple con actividades semanales al 100%. Esto no tiene ninguna fórmula, entonces realmente esto solo tienen que poner sí, es para verificación. También tenemos el apartado de comisiones y bonos. Aquí, por ejemplo, tenemos la parte de comisiones, donde el empleado únicamente nota cuánto vendió en el día y sus recargas. Aquí no hay nada más. El total es realmente la resta entre las ventas y las recargas. Y la comisión, en este caso, pues nos va a decir que sí, el valor total es mayor a 1000, va a ser 50, y si es y si no es mayor a 1000 va a ser 0, en este caso que no va a haber una comisión. Aquí en los números recolectados únicamente hace una suma al final, esto no tiene ninguna mayor ciencia, solo se tienen que colocar números. En bono semanal por puntualidad, realmente aquí tenemos una condicionante igual, la fórmula es sí, la celda es igual a sí, el valor que va a aparecer es 20 pesos, si es falso pues va a ser 0, entonces no va a haber bono. Y por último
tenemos las reparaciones en el local, que sigue un poquito el formato de los modos anteriores, que es por ejemplo, se nota el modelo, no tiene nada más, el precio del cliente, la comisión y la fecha. Realmente aquí la comisión no viene condicionada, entonces si la persona le pone 50, pues aparecerá 50. Si la persona le pone 60, pues aparecerá 60. Esto permite también que en caso de que pues la comisión fuera a ir aumentando conforme el tiempo, pues la persona pueda aquí seleccionarlo. Nada más es importante recordar que pues tiene que ser con base en la honestidad. Entonces, por ejemplo, ya en la parte superior es donde nos aparecen todas las cuestiones que marcan realmente las fórmulas. O sea, estos solo son condicionantes. Por ejemplo, aquí vamos a poner también como condicionante lo que nos aparecía en la otra fórmula. Aquí nos dice que, por ejemplo, si A86 es igual a pago completo, si A86 es igual a pago completo, E12 se retiene. En este caso el valor lógico, la expresión lógica es A86 tiene que ser igual a pago completo para que se quede en ceros. Nada más verificamos que efectivamente siga así. Por ejemplo, la expresión lógica es esta: valor verdadero. Ok, aquí nos está fallando porque eso dice que este es el valor si es verdadero y este es el valor si es falso. Entonces, por ejemplo, aquí tiene que decir A87. Verificamos dónde está el A87 para ver que efectivamente no estamos aquí fallando. Aquí dice A87 es pago completo. Bien, hace unos momentos nos estaba dando esta fórmula un valor falso que decía se retienen. Esto era por dos cuestiones. Primero, esta celda estaba incorrecta. La celda correcta era la C115 y la otra, esta celda decía A86 y el valor verdadero, bueno, la celda correcta era A87. ¿Por qué sucedió esto? Bueno, cuando nosotros tenemos una fórmula y la arrastramos hacia arriba, lo que va a suceder es que, por ejemplo, aquí dice A87, si yo la arrastro hacia arriba, esta va a cambiar a A86. ¿Por qué? Porque Excel detecta que se está levantando una celda el valor y las celdas que están aquí seleccionadas igualmente se van a mover un valor hacia arriba. Si yo hago lo mismo hacia abajo, esta celda se va a decir en lugar de 87, 88, porque también arrastra estas celdas seleccionadas un lugar hacia abajo. Es muy importante que cuando arrastremos las celdas, pues verifiquemos que efectivamente están en el lugar que corresponden. Por ejemplo, aquí ya nos dio un valor. Si nosotros llegamos a poner de este lado que la persona llegó puntualmente el martes y el miércoles, y nosotros subimos, aquí nos dice, por ejemplo, que se le van a pagar 40 de bono de puntualidad, pero a esta persona le faltó sacar el bote de basura. Aquí ya dice se cancela bono y comisiones, entonces de este lado pues dice se retienen. Entonces ya aquí ya no nos hace la suma de esos 40 pesos. ¿Por qué? Porque la persona obviamente no terminó sus actividades como debía haber hecho. De esta manera pues podemos obviamente modificar de tal modo en el que ciertas cosas se cancelen cuando ya hemos condicionado que para mantener salario, mantener bonos y demás, pues tienen que cumplir con ciertas actividades los empleados. Fuera de eso es todo lo que tiene el formato de nómina. Realmente básicamente son solo las tablas, el llenado de las tablas, y pues ya todas las demás celdas ya están seleccionadas correctamente. En caso de que se eliminaran las tablas, pues allí sí entonces tendríamos que empezar a eliminar conceptos. Si eliminamos las tablas de deducciones, pues se eliminan obviamente estas porque ya no tienen utilidad alguna. Eso sería todo.